Bien, chicos, el día de hoy vamos a ya dar inicio, siendo las 9:01 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra sesión de sociales, ¿no? Entonces, dándoles las indicaciones pertinentes, ¿no? Les decía hace unos momentos de que todos los estudiantes deben estar con micrófono apagado. Ningún estudiante debe estar jugando con el micrófono, mandando mensajitos, todos deben estar súper atentos, no solamente en esta clase, sino en todas las clases que vayan a tener. Tenemos también la ayuda de Mr. Ricardo. Él está con nosotros y él tiene la función de poder llamarte la atención mediante un mensaje si estás haciendo ruido, desorden, que no debe de pasar. Ustedes son los muchachos queridos de primero, entonces yo sé que esas cosas no están pasando en ninguna clase, ¿ya? Entonces, dicho esto, rápidamente vamos a comenzar y vamos a hacerlo con un pequeño repaso, porque tienes hoy día una pequeña evaluación. Entonces vamos a hacer un repasito, principalmente de un tema que es importantísimo y que engloba todo, la mayoría de los temas que hemos estado trabajando hasta ahora, que es división de la historia. Pero quiero saber si me estás escuchando o no estoy llegando bien. Por favor, levanta tu manito si me estás escuchando bien. Berito, buenos días. Buenos Buenos días. días, Inter, ¿cómo están? Ya les había indicado a los muchachos de que usted nos está apoyando el día de hoy, ¿no? Y que ellos tienen la responsabilidad de estar en silencio y en atención durante todas las clases, no solamente la mía, ¿no? Entonces, a ver, Samantha, activa tu micrófono y por favor, ¿me escuchas bien? Sí, sí la escucho. Excelente, así deben ser las participaciones. Yo voy a decir un nombrecito y ese estudiante o señorita va a desactivar, va a darle volumen a su micrófono y va a contestar lo que le voy a preguntar, ¿ya? Y así en orden, y si no se escuchara o se cortara, entonces volvemos a iniciar, o alguien me dice, no le escuchamos, no se entendió, o quizá puede repetir, pero todo con mucho orden, ¿ya? Bien, entonces estaba diciéndoles que vamos a hacer el día de hoy un pequeño repaso rapidito, porque tienes hoy un examen, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de división de la historia, vamos a englobar la mayoría de los temas que hemos trabajado hasta ahora, te vas a dar cuenta, mira, y de pasadita vas a aprender este cuadro, que es súper importante que lo aprendas, lo domines, porque en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en universidad, vas a necesitar de ese cuadrito para ubicarte. Y aun cuando tus nietecitos te pregunten, abuelito, abuelito, no, papá, ¿te acuerdas cómo era, hijito? Abuelito, cómo era la división de la historia, el paleolítico, el neolítico, el mesolítico, dónde está? Entonces tú te vas a acordar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. División de la historia, rapidito. La historia se divide, la historia general del mundo, de la humanidad, de la existencia del hombre, desde que Dios nos puso en la tierra, es de la siguiente manera. Se divide en dos partes principales. Una es la prehistoria. Y otra es la historia. Ambas se dividen. Vamos a hacer una línea por el medio. Por un hecho súper importante, súper importante, que es trascendental. Cuando en clase logramos hablar con algunos estudiantes de una sección sobre la historia, dijimos que la historia no estudia cualquier hecho, sino que estudia hechos importantes, trascendentales. Entonces, aquí ocurrió algo importante que marcó la división de la prehistoria y la historia. Pero la prehistoria también se subdivide en dos. En la edad de piedra, seguramente que estás recordando ahorita, sí, eso ha venido en el examen que viste la vez pasada, ¿no? Y la edad de los metales. De los metales. Esto también vino, por lo que te decía, en este cuadro vamos a englobar la mayor parte de todos los temas que hemos trabajado hasta ahorita. Por eso te decía, estoy reforzando para que te saques un 20 en tu examen, ¿ya? La edad de piedra, que como su nombre lo dice, se caracteriza porque trabajaron en piedra, también se va a dividir, pero se va a dividir en tres periodos. El paleolítico, el mesolítico y
que no tiene ninguna mayor importancia el mesolítico, pero el neolítico sí. Tres partes. Ahora, el paleolítico, que proviene de dos vocablos, paleos que significa piedra y lítico, en paleos que significa antiguo, y lítico que significa piedra. ¿Qué sería piedra antigua? Es decir, que esta era una época en la que se trabajaba piedra, todo en base a piedra, machetes, espadas, cuchillos, raspadores, todo, los utensilios que tenían eran en base a piedra, por eso se le llama la edad de piedra, ¿no? Y en la época del Paleolítico era como que el inicio, la parte más incipiente de su trabajo en piedra. Y el Paleolítico también se divide en tres. El superior, perdón, el inferior, vamos a poner inferior, el medio y el superior. En el Paleolítico es donde vamos a ver que se descubre el fuego, que ellos viven en cuevas. En el Paleolítico Superior ya comienzan a construir sus primeras cabañas, pero todavía muy rústicas, muy incipientes. Vamos a ver que en el Mesolítico es una época intermedia, pero donde vamos a encontrar mayores avances es en el Neolítico. El Neolítico que proviene de dos vocablos también, neo, que es nuevo, y lítico, que es piedra. Entonces, si decimos Neolítico, estamos hablando de una época donde, denominada piedra nueva, la época de la piedra nueva. ¿Por qué? Porque en esta época se mejoró, se perfeccionó el trabajo en piedra, pero todavía pertenecía a la edad de piedra, sino que era la época de la piedra pulida. Ya no era una piedra incipiente, muy rústica, como en el Paleolítico. Ellos cogían la piedra, la lanzaban y las astillas la utilizaban. En el Neolítico, digamos, estamos hablando de un periodo en el que pulían la piedra con piedra, hasta lograr perfección, ¿no? En sus machetes, en el acabado de sus armas y utensilios diarios, ¿no? De vida. La otra edad es la edad de los metales. Aquí muy diferente a la de piedra, porque aquí ya no van a utilizar piedra, aquí van a utilizar metales. El primer metal que sale de la tierra es el cobre, hasta la actualidad. Nosotros, Arequipa, somos una ciudad productora de cobre. Cerro Verde se encuentra en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, el cobre se saca del suelo y se procesa. En una siguiente etapa tenemos al bronce. Y en una tercera etapa tenemos al hierro. Voy a hacer un alto aquí para ver si, Víctor, ¿puedes por favor activar tu micrófono? Sí. Y José, ¿hasta ahora se está entendiendo? Sí, Miss. ¿Cuáles serían entonces, Víctor, las dos edades que corresponden a la prehistoria? Es que Miss no le noto muy bien porque está un poco Borroso. borroso. Ya, entonces, edad de piedra, edad de los metales. Si de repente no se lee muy bien, por eso les estoy preguntando. Edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico. En el paleolítico, paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior. Y algo característico que me estaba olvidando en el neolítico es que va a aparecer la agricultura. Algunos historiadores, algunos autores, algunos libros hablan de la revolución neolítica. Era de que en el paleolítico y mesolítico el hombre solo recolectaba, solamente pastoreaba, pero no cultivaba. En el neolítico es donde aparece la agricultura y el hombre comienza a sembrar, y cuando comienza a sembrar se hace de terrenos, cuando comienza a hacerse de terrenos se hace de propiedades, y cuando comienza a hacer de propiedades se forman las grandes ciudades, ¿no? Entonces ya da inicio a lo que vendría a ser la formación de las ciudades, ¿no? Ya en la edad de los metales ya va a aparecer el cobre, el bronce, que se forma por el cobre más el estaño, y forman el bronce. Y el hierro, que ya va a ser un metal mucho más duro, lo que ayudaba o lo que permitía que se puedan hacer ruedas para las carretas, ¿no? Y si habían ruedas para las carretas, esto hacía de que se puedan llevar productos de una ciudad a otra y se daba el intercambio, y al haber intercambio ya había comercio y aumentaban las actividades económicas, ¿ya?
Entonces, esta es la prehistoria. Y un hecho importantísimo que les dije que aparece. A ver, ese micrófono, ese micrófono lo silenciamos. Este hecho importantísimo que va a aparecer aquí es la aparición de la escritura. La semana pasada nos quedamos trabajando Egipto y ahorita vamos a continuar, pero los egipcios, uno de los mayores aportes que nos dieron a nosotros, a la humanidad, es la escritura. La escritura, algunos autores la señalan con una antigüedad de 5.000 años antes de Cristo, algunos 4.500 años antes de Cristo, algunos 3.000 años antes de Cristo, otros 2.500. Entonces nosotros vamos a poner unos 4.000 años antes de Cristo. ¿Y por qué? Porque no se puede datar, no podemos retroceder nosotros, no podemos, tendríamos una máquina del tiempo para regresar al pasado y poder ver exactamente cuál fue el hecho donde se descubrió la escritura o se inventó la escritura, ¿no? Entonces no podemos hacerlo, pero los autores nos señalan más o menos, según sus investigaciones, sus estudios, sus fuentes, nos indican que fue más o menos en este tiempo, y coincide con la aparición de la cultura egipcia, de la cultura mesopotamia, que son las más antiguas, que tienen 4.500 años a 5.000 años de antigüedad, que justo coincide con lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla de una de las primeras ciudades, la de Ur, de los caldeos, de los asirios, que es el siguiente tema que vamos a hacer, como las primeras ciudades, ¿no?, que fueron habitadas en este mundo. Entonces, aparece la escritura. Este hecho marcó la diferencia, porque hasta aquí arriba todo era oral, hablábamos, o si había algún descubrimiento, todo era oral, pero a partir de ahora todo se va a comenzar a registrar, y eso es importante. Entonces vamos a continuar la historia. Se divide también en 4 edades. Este cuadrito es súper importante que tú lo entiendas, lo domines, lo aprendas, un poquito lo memorices, porque te va a servir, como te digo, hasta la universidad. Si te dicen a qué edad corresponde el paleolítico inferior, tú ya puedes decir corresponde al paleolítico de la edad de piedra, que corresponde a la prehistoria. Entonces tú ya lo dominas. Pero estamos en la historia propiamente dicha. La primera edad va a ser la edad antigua. Aquí va a haber fechas. De repente hoy no las vas a poder memorizar, pero yo quiero que ¿no?, luego las vayamos a aprender. La edad antigua comienza con la aparición de la escritura, o sea, 4.000 años antes de Cristo, y va a terminar en el 476 con la caída del Imperio Romano. Seguro que algunos han escuchado hablar de esto. De Occidente. Cuando estés en segundo de secundaria vamos a hacer un cuadro muy bonito sobre estos temas, ¿no? Pero ahora solamente quiero que lo veas. Yo también vamos a hablar sobre la caída de Roma, pero en segunda de secundaria vamos a profundizar este tema, ¿ya? Pero quiero que sepas, ¿no? La edad antigua comienza en los 4.000, termina en los 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Podrías tú abreviar como Ciro. Caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Otra edad, la Edad Media. Esta parte de aquí no la hemos hecho, no te la he pedido mucho en las lecturas anteriores, pero sí, cuando te he pedido el cuadrito de la división de la historia, ahí sí, ¿no? Entonces ahora te lo estoy explicando para que lo entiendas, ¿ya? La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, en el 476, y termina en el 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, llamada también Constantinopla. Algunos autores llaman a esta etapa como la caída de Constantinopla. Luego tenemos la Edad Moderna. La Edad Moderna, que va a comenzar en 1453 y va a terminar en 1789. A ver, Paulo, activa tu micro, por favor. Ya, Miss.
Paulo, ¿tendrás idea de qué hecho puede haberse desarrollado en 1789? La independencia del Perú. No, la independencia del Perú fue en 1821. Ya, en la Edad Moderna, 1453 a Está bien, no te preocupes, Paulito. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, Ami, escritura. activa tu micro. Ami, ¿tendrás alguna idea de qué hecho puede haberse desarrollado en 1789? La Revolución Francesa. Muy bien, la Revolución Francesa. Esto también fue un hecho trascendental, francesa. Te decía hace rato que la historia solo estudia hechos importantes, trascendentales, de gran influencia para la humanidad. Muy bien, Ami. Y la edad contemporánea, que comenzaría en 1789 y va hasta nuestros días. Este es el cuadrito de la división de la historia. Si tú logras aprender esto, créeme que has avanzado un montón. Y del examen que te voy a tomar, hay muchas preguntas de aquí, muchas preguntas. Y entonces, ojalá que te ayude este repaso. Y ahora sí vamos a entrar a nuestro tema, que es cultura egipcia. Permíteme, por favor, colocar esto. Seguramente la cuarentena nos ha agarrado sin pizarra, pero ya vamos a solucionar pronto estos problemas. Ya, rápidamente voy a dibujar nuevamente nuestro mapa de Egipto. ¿Te acuerdas que te dije que en la cabecita tú tienes que tener ya el mapa, pero no solamente el río, ¿no? Sino necesito que tú te ubiques, ¿no? en el espacio temporal. No quiero que adivines, digas, ¿dónde estará? Pues incluso te mandé de tareita que vieras tu globo terráqueo que tienes en casa y que ubicaras dónde estaba el continente africano, el Nilo, ¿no? Y todo lo que habíamos dibujado. Entonces yo espero que lo hayas hecho. Ahorita voy a tomar algunas lecciones, pero voy a dibujar rapidito, ya lo que te dije. Cuando tú vas a estudiar culturas, necesitas ubicarte. Y para ubicar a los egipcios, entonces necesitas primero siempre ubicarte dónde estás. Y para ello, lo primero que voy a dibujar es la península ibérica. La península ibérica, que es España. De España tenemos otra península, que la península es una sobresaliente del continente. ¿Qué habré dibujado? A ver, Andrea, activa tu micro. No está. Carlita, activa tu micro. Carla, no está. Dané, ¿qué será lo que he dibujado? Buenos días, Miss. Ha dibujado parte de Portugal, España, Ya, muy bien. la parte baja de Francia y Roma. Ya está, Roma, ¿no? Esta bota es Roma, Italia en la actualidad, ¿no? Ahí se desarrolló la cultura egipcia. Muy bien, hija. Vamos a seguir dibujando. Luego por aquí tenemos otra península, ¿no? Pero que es en forma un poco más complicada de dibujar, ¿no? Que es Grecia. Ahí, estas dos culturas las vamos a estudiar también el siguiente bimestre, ¿no? Que es la cultura grecia y romana, culturas tan importantes en nuestra historia que nos dejaron casi todos los aportes que hasta la actualidad seguimos utilizando. Pero vamos a seguir dibujando. Luego tenemos, ¿no? Ya que nuestro territorio se cierra y da vuelta así para dar lugar a otro continente. A ver, Doménica, ¿qué continente estoy dibujando? No está. ¿O estás, Doménica? Esteban Villagarcía. Miss, el continente africano. Muy bien. ¿Quién me contestó? Esteban, ¿no? Muy bien, Esteban. Tenemos entonces el continente africano que va hacia aquí abajito. Pero por aquí tenemos un mar, que ahorita le vamos a poner nombre. Entonces, este es nuestro mapa. Ahora vamos a utilizar el celeste. Siempre utilizamos el celeste cuando queremos, en geografía, poder representar al mar, a los ríos, ¿no? A las zonas donde existe agua.
Entonces, ya tenemos Italia, tenemos la península ibérica, tenemos Grecia, tenemos el continente africano. Aquí tenemos un mar. ¿Cómo se llamaba este mar? Porque ya deben estar listos para su examen. Fernanda, activa tu micro. El mar Mediterráneo. Muy bien. Este es el mar Mediterráneo. Mediterráneo. Todo esto es el mar Mediterráneo, que por cierto limita, ¿no?, con el norte de Egipto. Por aquí tenemos otro mar, que yo les había indicado. Gadiel, activa tu micro. No está Gadiel. Joaquín. Algunas personas no tienen micro. Oh, ya. Entonces está bien, no se preocupen. Joaquín. No hay. Luis Vargas. Joaquín, ¿estás? Sí, Miss. ¿Cómo se llamaba este mar, Joaquín? Gente, me acabo de unir, me uní a otra reunión. Uy, te has quedado dormido, Joaquín. Miss, este es el Mar Rojo. Muy bien. Miss, ¿Sí? me acabo de unir, estaba en otra reunión. Wow. Sí, estamos en una reunión equivocada. Sí, Miss, usted mandó por WhatsApp y no, era otra llamada. No. Sí, Miss. Sí, Miss, Sí, Miss, yo mandé por WhatsApp y... estaban en como otra 13 llamada, personas otros. en una reunión, en otra reunión. Ajá, Miss, en otro lugar hay como 13 personas que ya estábamos perdiendo la clase. Sí, Miss. Feo. What? Como esta plataforma es nueva, seguro que hoy día vamos a tener algunos problemas como ese y ya los vamos a mejorar la siguiente clase. De todos modos, estamos grabando la sesión para aquellos que no pudieron ingresar temprano por algún problema, ¿ya? Entonces, vamos a continuar, si no, ahorita ya nos va a ganar la hora, mire, ya son 9:22. Tenemos aquí el Mar Rojo, llamado también Istmo de Suez, te dije, ¿no? Si en algún otro examen tú encuentras por el este con el Istmo de Suez, tú ya sabes que se está refiriendo al Mar Rojo, ¿no? Entonces tenemos Mar Mediterráneo, Mar Rojo. Ahora dijimos que la cultura egipcia se desarrolló en el continente africano, específicamente en el noreste, y el noreste correspondía a este cuadrante, a esta parte del continente africano, y se encontraba a orillas del río Nilo. Entonces, de celeste también vamos a tratar de dibujar nuestro río Nilo, que te contaba el otro día que el río Nilo es el más largo del mundo, y que nace de dos ríos también, nace del río, del Nilo Azul y del Nilo Blanco, ¿no? Y teníamos sus límites. Entonces, Egipto se ubicaba aquí, en todas estas zonas, a orillas del Nilo. Para algunos egipcios, el Nilo es el milagro. ¿Por qué? Porque si no habría el río Nilo, no existiría Egipto, ¿ya? Decíamos que sus límites eran, por el norte, mar Mediterráneo, por el este, mar Rojo, por el oeste, desierto de Libia, y por el sur, desierto de Nubia. Ya está. Entonces, ese es su límite. Ahora decíamos que tenía dos regiones. Una, el Alto Egipto, y otra, el Bajo Egipto. Pero misa, está al revés. Este debería ser el alto y el otro el bajo. Debería, ¿no? Pero dijimos que no. Esta zona de Egipto, esta zona está llena de montañas, muy altas, muy altas. Por eso es que la pendiente del agua va a circular o va a descender hasta llegar al Mediterráneo. Y esta zona del Bajo Egipto es zona de sembríos agrícolas, es una zona plana. Aquí va a haber la mayor cantidad de zonas de agricultura. Dijimos también que todo esto era una zona desértica. Si no habría el Nilo, todo esto sería desierto. Porque aquí cito, después del desierto de Libia, está el desierto más grande del mundo, que es el Sahara, y está aquí, ¿no? Entonces, todo sería un desierto. Pero, sin embargo, el río Nilo baña las costas del continente, y eso permite o eso hace
de que haya vida en Egipto. También dijimos que por aquí estaba Gise, y ahí estaban las pirámides. Te pedí que aprendieras cuáles eran las 3 pirámides más grandes, porque hay como 40 pirámides, te cuento. Pero las más importantes y que son maravillas del mundo son 3 que se encuentran aquí. Entonces, este es el pequeño repaso de nuestra cultura egipcia, de nuestra ubicación geográfica en Egipto. Entonces, vamos a tener el examen dentro de un rato. Te voy a poner ahora, te voy a compartir un PowerPoint para que continuemos hablando acerca de Egipto. Te voy a mostrar pirámides, te voy a mostrar tipos de tumbas, te voy a enseñar la escritura, cómo fue, varios aportes culturales de los egipcios. Quiero que estés atento, seguro que ya te has cansado de observar la pizarra porque se ve muy pequeñito. Ahora te voy a mostrar unas diapositivas para que tú puedas observarlas, ¿ya? Miss, Dime. por favor, quiero decir algo. Dime, hijo. Miss, el link que ha mandado de WhatsApp nos ha mandado a otro Meet. Recién yo estoy entrando. Ya, Miss, nos ha mandado máximo a otro Meet y por eso estamos así como de que no entraba a la Meet y eso. Ya, muchísimas gracias. Es que el link del WhatsApp es diferente al que mandó en el Classroom. Así. Ya voy a averiguar por qué ha sucedido esto, hijo. Gracias por decirme, discúlpame. Voy a, lo bueno es que está grabado para que luego puedan observarlo, ¿ya? Pero ahora vamos a ya. Silencien, por favor, sus micros, silencienlos. Gracias. Ya, Miss, un rato voy a estar callado porque le voy a mandar el link en WhatsApp a todos del Classroom para que se unan. Estaban confundidos. Ya, listo. Muchísimas gracias, te agradezco. Muchísimas gracias. Ya, entonces. De la clase link. Bueno, Miss, ya. Le voy a mandar el link a los demás. Ya, muchísimas gracias, ¿ya? Ahora, silencia, por favor, tu micro. Gracias, gracias, hijo. Y entonces, estábamos hablando sobre la cultura egipcia, ¿no? De que las pirámides consideradas las maravillas del mundo eran dignas de poder conocerlas, ¿no? Entonces, miren, la semana pasada habíamos hablado un poquito de la organización política. Quiero que reforzarte en este cuadrito, porque hay varias preguntitas que te van a venir para el examen de hoy día, ¿ya? Seguro que nuestros amigos ya se están conectando. Tenemos entonces que en la organización política es cómo funciona el Estado. En la actualidad en nuestro país estamos atravesando una pandemia a nivel mundial, ¿no? Por eso es pandemia. Entonces, nuestro presidente, que es la máxima autoridad de nuestro país, él está tomando muchas decisiones. Todos los días se entrevista da una entrevista con sus ministros, y sus ministros, ellos se encargan, ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de Educación, ministro de Trabajo, ministro del Interior. Todos los ministros tienen una función, y cada uno de ellos cumple esa función lo mejor que puede hacer. Entonces, de igual manera, se organizan políticamente todos los estados. Siempre hay una cabeza. En este caso, la cabeza es el faraón. El faraón, como máxima autoridad. Algunas, vamos a ver después características del faraón propiamente dicho, pero era considerado hijo del sol, hijo del dios, ¿no? Una divinidad máxima. Él podía decidir sobre todo, y todas las personas, ¿no? Todos. Entonces, luego del faraón seguía el escriba real. El escriba real llevaba el cálculo de todos los ingresos, no era como el ministro de Economía. El ministro de Economía se encarga, ¿no? En este caso la ministra en nuestro país se encarga de ver cuánto dinero para comprar muestras, cuánto dinero para los hospitales, cuánto dinero para educación, distribuye. Igual el escriba real se encargaba de todos los cálculos e ingresos que había en el imperio. El gran visir controlaba todas las provincias, ¿no? Es así como un presidente regional, ¿no? El Estado, presidente designa Arequipa y su gobernador regional para que él vea los hospitales, las camas, todo en Arequipa. Entonces controlaba el gran visir las provincias. El jefe del sello del Estado, él vigilaba también los ingresos y los gastos del Estado, pero él controlaba, ¿no? El escriba real, él llevaba los cálculos, hacía todos los cálculos, pero el jefe del sello del Estado, él se encargaba de vigilar que no haya corrupción en el imperio, ¿no? O en Egipto, perdón.
Que luego tenemos al gran sacerdote, que era importantísimo, porque él era uno de los pocos que sabía la escritura más difícil del imperio, que eran los jeroglíficos. Él era el que dominaba este culto religioso, ¿no? Él se encargaba de cuidar los templos, de realizar los sacrificios, de llevar los cultos religiosos, ¿no? Y tenemos otro personaje aquí, los hierogramatas, lo he puesto así grande, porque él era el que asesoraba al faraón, perdón. Él era el que asesoraba, él lo apoyaba, él le decía, así como en la actualidad los congresistas, el presidente, todos tienen asesores. De igual manera el faraón tenía su asesor. Algunas de estas preguntitas te van a venir también en un pupiletras que he diseñado para que resuelvas al final, y que luego, si no te acuerdas, sepas que están aquí en tu diapositiva. Tenemos aquí características del faraón. El faraón era la máxima autoridad. Su primera característica era que era un estado monárquico, es decir, que el faraón tenía la máxima autoridad, no había otro gobierno, él era la máxima autoridad, era absolutista, igual manera él tomaba todas las decisiones, sobre él no había nadie. Y teocrático, que era considerado una divinidad, era considerado hijo del sol, ¿no? O hijo de los dioses, ¿no? Por eso era importante. En la organización social, igual, a Faraón siempre en la cabeza, él es el hijo de Dios para ellos, ¿no? Y considerado el personaje más importante. Luego seguían los nobles sacerdotes y altos funcionarios. Luego los escribas, ¿no? Los sacerdotes y los escribas eran los que dominaban los tipos de escritura. Los soldados, comerciantes, artesanos, no, y menos los esclavos. Ellos no conocían, no entendían, no podían descifrar los tipos de escritura, pero en cambio el faraón, los sacerdotes y los escribas eran los que dominaban los tipos de escritura. Luego tenemos a los soldados, el soldado que se encargaba de vigilar, como ahora los soldados han salido a las calles y nos están protegiendo de aquellas personas que no quieren obedecer y que salen y se van a fiestas en la noche, salen sin debido cuidado, ¿no? Y haciendo pues que la pandemia se expanda. Entonces igual los soldados en ese tiempo trataban de controlar que todo se lleve bien en el imperio y también tratar de que conquistar nuevas tierras, porque en ese tiempo los mesopotamios, egipcios, griegos, romanos, fenicios, todos trataban de ganar más territorio para poder tener mayor poder. Luego tenemos a los comerciantes. Los comerciantes que eran importantes en este tiempo porque ellos producían la fuente económica para para Egipto, igual que los artesanos, igual que los campesinos, ¿no? A ellos tres los vamos a poner como pueblo. Y los esclavos, que eran pues los prisioneros de guerra, ¿no? Y que se dedicaban a construir los grandes monumentos que tenían los egipcios. Luego de esto vamos a ver la arquitectura. Mira, te he puesto aquí algunas columnas que ojalá que te guste de verdad, porque a mí me impresiona. Y estas columnas no tienen 1 metro, no son chiquititas como se ven, son inmensas, que y no son bloques de piedra, son un bloque de piedra, son uno solo, y uno se impresiona y dice, wow, ¿cómo han podido tallar en piedra de esa manera y construir semejantes habitaciones, ¿no? Entonces, la arquitectura de los egipcios es una de las maravillas del mundo, ¿no? Que hasta ahora no se sabe cómo han sido hechas. Algunos sostienen, ¿no? De que fueron hechas por extraterrestres, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso no es así. ¿Por qué? Porque simplemente la respuesta a eso es la organización para hacer bien las cosas. Mira, te muestro ahora las pirámides egipcias, ¿no? Tenemos aquí 3 pirámides. Te preguntaba la vez pasada cuáles eran las pirámides y sus tamaños. Tenemos aquí, la primera y la más grande es la de Keops, la que estoy señalando con el cursor, ¿ya? Y esta pirámide mide 146 metros de altura. Luego tenemos a la de Kefren que mide 136 metros de altura. Y luego Micerino, que mide 62 metros de altura. Tienes luego, mira, 3 chiquititas más, pero no son tan grandes y monumentales como estas, ¿ya?
Mira, te estoy mostrando. ¿Por qué se nota aquí la de Keops? Pero mira, la de Keops parece más chiquitita. ¿Sabes por qué? Porque todas las pirámides tenían este revestimiento que estoy señalando con el cursor, mira. Este revestimiento que esta pirámide ya no lo tiene, que por el viento, que por el clima, que por las lluvias y por todo el sol, la erosión, es que ya no tiene este acabado, ¿no? Por eso es que cuidan bastante estas pirámides para seguirlas conservando y quizá nuestros nietecitos puedan también conocerlas, ¿no? Algún día. Entonces, estas son las 3 pirámides más importantes. Keops, 146, Kefren, 136, Micerino, 62 metros de altura. Las 3 se ubican en el desierto de Giza. Y las 3 son tumbas, ¿ah? La característica es que son tumbas. Ahí adentro enterraban faraones. Ahí no podía enterrarse al pueblo, sino solo a faraones. Mira, de aquí te muestro más imágenes de pirámides. Aquí tienes a Micerino, aquí tienes a Keops, y este es Kefren, ¿no? Y aquí tienes algunas pirámides más que ya están erosionadas, que ya están desgastadas, pero todas eran tumbas, todas eran tumbas. Y tenemos aquí una tumba por dentro, mira. Yo antes creía que las tumbas eran huecas, pero no, las tumbas son construcciones, mira, de ladrillo, de ese tiempo que construían con el barro del río Nilo, ¿no? Que hacían un barro especial, ese barro se llamaba limo. A ver, silenciamos micrófonos, por favor. Sí me están escuchando, ¿no? Silenciamos micrófonos, por favor. Esta pirámide, por ejemplo, mira, quiero que observes. Por eso es que los arqueólogos, los saqueadores de tumbas, tratan de buscar los tesoros escondidos, porque las pirámides tenían conductos, mira, túneles, pasadizos, que los llevaba a la cámara de rey, o a la cámara principal, donde estaba el faraón, y que lo habían momificado. Ahorita vamos a ver técnicas de momificación. Y le habían hecho una tumba especial, ya nos va a quedar un poquito tiempo nada más. Habían hecho una tumba muy especial para que ellos puedan ser enterrados. Esa tumba era un sarcófago hecho de oro puro, ¿no? Y tenía, dice, la imagen del mismo faraón grabada sobre la lámina de oro, ¿no? Y adentro era como querían darle su vida, como llevó su vida, enterrarlo de la misma manera. Por eso es que se lo enterraba con su esposa, con sus sirvientes vivos, con sus propiedades, sus bienes, todo lo colocaban en la tumba para que la vida del faraón en el más allá sea lo más llevadera posible, ¿no? Entonces, uno de los faraones más importantes fue Tutankamón, que comenzó a gobernar a los 9 años, te cuento, ¿no? Y ese faraón también murió a temprana edad, a los 18 años, y dice que cuando lo desenterraron, cuando los arqueólogos lo encontraron, hubo todo un apagón en Egipto, ¿no? Dicen, ¿será casualidad? No lo sabemos, ¿no? Y también poco a poco fueron muriendo todos los que habían formado parte de la excavación de la tumba de Tutankamón. Entonces, ¿será cierto? No lo sabemos, ¿no? Pero esto ocurrió así. Entonces, las pirámides son tipos de tumbas, pero también tenemos otras tumbas. Estas tumbas que te muestro aquí, que son los hipogeos. Los hipogeos eran ya tumbas también, pero mira, en las faldas de los cerros. Y era una abertura, pero para hacia adentro del cerro. Por la parte de aquí era rectangular, y ahí enterraban también, ingresaban hasta lo profundo de la montaña, y enterraban aquí adentro a los faraones, o funcionarios. Y otro tipo de tumba, pirámides, hipogeos, mastabas, tipos de tumbas en arquitectura egipcia. Otro tipo de tumbas eran las mastabas. La mastaba era como una pirámide pequeña, pero truncada, mira, cortada a la mitad y plana. No terminaba en punta, sino era una pirámide truncada, esa era su característica. Y adentro también había pasadizo y lo llevaba a una cámara secreta donde estaba el faraón. Otro tipo de